El planeta Celara, con sus imponentes bosques de cristal y cielos de un azul profundo, servía hoy de sereno telón de fondo al bullicioso puesto militar cerca del borde de la disputada nebulosa de Orión. El puesto latía con una nueva energía al llegar el primer contingente de soldados humanos para lo que se esperaba que fuera una histórica operación conjunta. Darak, un veterano soldado de las fuerzas de defensa Tharian, observaba desde la distancia cómo las tropas humanas desembarcaban de su elegante transporte interestelar. Vestidas con una armadura que parecía demasiado ligera para ofrecer mucha protección, los humanos se movían con una silenciosa confianza que tomó a Darkark por sorpresa. Había oído historias sobre sus tecnologías primitivas y sus caóticas tácticas de batalla, pero la escena que tenía ante él no encajaba con esas historias. Los humanos eran metódicos. Cada unidad realizaba comprobaciones con una precisión que rivalizaba incluso con los estrictos protocolos tharianos. El comandante Zariano. El general Tech se acercó al líder humano. Darkark se esforzó por captar sus palabras. Vio apretones de manos e intercambios formales, las cortesías habituales que marcaban tales encuentros diplomáticos. Sin embargo, fue la exhibición del armamento humano lo que cambió su percepción. Contrariamente a lo esperado, los humanos revelaron una serie de equipos y armas de alta tecnología que brillaban con tecnología avanzada. Su líder, un hombre de aspecto severo y mirada penetrante, mostró un dispositivo compacto que podía interrumpir las señales electrónicas en un radio de 1 kilómetro. Una herramienta que podía cambiar el rumbo de la batalla. Darkark se unió al grupo de oficiales tharianos asignados para colaborar con los humanos. Le presentaron al capitán Elías, quien sería su homólogo durante la misión. Elías era amigable, su actitud informal en comparación con la costumbre thariana. Bromeó sobre la ligereza de su armadura, explicando que lo que le faltaba en volumen lo hacía. A medida que avanzaba el día, los soldados humanos realizaron una serie de simulacros que demostraron su preparación para el combate. Darak observó impresionado su fluidez y adaptabilidad. Practicaron una simulación de combate donde ajustaron rápidamente las tácticas según los escenarios cambiantes, un marcado contraste con la práctica tharia de seguir un plan predeterminado para cuando el sol se hundía en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre los bosques de cristal. El escepticismo inicial de Dnak se había suavizado. Los humanos no solo habían aportado tecnología militar avanzada, sino también un enfoque flexible de la guerra que no había anticipado. Mientras se preparaba para la operación conjunta, Darnek sintió una punzada de curiosidad por saber qué más podría aprender de estos aliados improbables. Los próximos días prometían más que simples batallas compartidas, ofrecían una oportunidad para una verdadera cooperación interestelar que desafiaba a los antiguos prejuicios y quizás forjando nuevos vínculos. En el fragor de la guerra, el aire de la madrugada estaba cargado de anticipación mientras las fuerzas conjuntas se preparaban para partir. El objetivo era un sector crítico, tomado por los piratas interestelares, una región conocida por su anarquía. Hoy, su misión era recuperarla y establecer una fortaleza para las fuerzas aliadas. Darkark, ahora un poco acostumbrado a los métodos humanos, observaba sus preparativos con gran interés. Las fuerzas tharianas, acostumbradas a la precisión y al orden, revisaban meticulosamente su equipo, mientras que los humanos parecían seguir una rutina menos rígida, pero no menos efectiva. El capitán Elías se acercó a Darkark con una pantalla de mapa activada en un dispositivo portátil. Aquí está el plan. Elías comenzó a señalar un grupo de edificios que servían como centro de comando de los piratas. Atacamos aquí, en el corazón, está fuertemente custodiado, pero tenemos algunas. Trucas bajo la manga. Darak asintió. Estudiando las rutas de aproximación y observando las múltiples contingencias que los humanos habían planeado, era una estrategia compleja que permitía ajustes en tiempo real. Muy diferente de la estrategia tharia de adherirse a un único plan inmutable. El convoy de vehículos blindados y transportes de tropas partió al amanecer, retumbando por el terreno accidentado que conducía al sector pirata. Darak estaba emparejado con una escuadra humana liderada por el sargento Hawkins, un veterano con cicatrices e historias grabadas en su rostro mientras se acercaban al objetivo. Hawkins informó a su escuadra: manténganse alerta y adáptense. Tendremos que improvisar según sus defensas. La batalla comenzó con una ferocidad repentina cuando las fuerzas piratas detectaron su aproximación. El fuego blaster iluminó el cielo matutino y el suelo tembló con el impacto de la artillería pesada. Darak, acostumbrado a los ordenados movimientos iniciales de la guerra tradicional, se vio inmerso en una caótica sinfonía de explosiones y maniobras rápidas. En medio del caos, las fuerzas humanas demostraron su adaptabilidad cuando un flanco thariano fue inmovilizado por el fuego de los francotiradores.
Elías redirigió rápidamente a 2 escuadrones humanos para ejecutar una maniobra de flanqueo. Darnek participó en la carga, sorprendido por su propia agilidad al adaptarse al estilo humano de Q. Para acciones rápidas y decisivas, los humanos también emplearon lo que llamaron escudos portátiles de cobertura adaptable que podían reposicionarse rápidamente a medida que el tiroteo evolucionaba. Darkak se encontró luchando detrás de uno de estos escudos, maravillándose de su efectividad y la facilidad con la que los humanos lo movían a donde más se necesitaba. A medida que la batalla avanzaba, la resistencia pirata se endureció, pero los humanos parecían prosperar bajo presión. Sus rostros agudizaban sus movimientos. Maldita sea, fue testigo de cómo un ingeniero humano reprogramaba rápidamente drones piratas capturados para luchar por su bando, cambiando el rumbo usando los recursos del enemigo en su contra. Para cuando el sol alcanzó su cenit, el centro de mando pirata estaba a la vista, humeante y caótico, mientras los últimos defensores eran invadidos. La operación, caótica e impredecible, fue marcadamente diferente a cualquier otra en la que Darak hubiera participado antes. No fue solo una victoria para las fuerzas conjuntas, fueron una revelación personal para él. Había visto a los humanos en combate no solo sobreviviendo, sino prosperando la fluidez de la batalla, y se preguntó sobre la posibilidad de fusionar sus estilos más profundamente mientras aseguraban el sector. Elías le dio una palmada en el hombro a Darnik, un gesto de camaradería. «No está mal para un día de trabajo, ¿verdad?», dijo. Con una sonrisa, Darak le devolvió la sonrisa. Su respeto por sus homólogos humanos profundizó un sentimiento de camaradería que crecía en él mientras se preparaban para los desafíos que aún les aguardaban tras su exitosa misión de recuperar el sector pirata. Las fuerzas conjuntas se reagruparon en su base de Celara. Darkak se sintió cada vez más integrado con los soldados humanos asignados al escuadrón del capitán Elías durante su campaña. Esta estrecha interacción le proporcionó una comprensión más profunda del enfoque humano de la guerra y, lo que es más importante, su dinámica interpersonal. Una tarde tranquila, mientras se reunían en un campamento cerca de los bosques de cristal de Celara, Darak notó la forma informal en que los humanos interactuaban entre sí. Compartían comidas, historias y risas, un marcado contraste con las interacciones formales y jerárquicas típicas entre los cianos. El capitán Elías, al notar el interés de Dnak, lo invitó a unirse a un grupo. Dudoso pero curioso, Darkak aceptó mientras comían. Un joven soldado llamado Martínez compartió una historia sobre su hogar en la tierra, un lugar lleno de vastos campos verdes y profundos lagos azules. La camaradería era palpable y Darak comenzó a comprender que para los humanos, la unión no era solo parte de la vida, sino un componente crucial de su fuerza en la batalla. Esta unidad pareció darles resiliencia y un impulso de amor en los momentos más difíciles del día siguiente. Sus nuevos vínculos se pusieron a prueba durante una patrulla de rutina. La unidad ariana, que incluía a Darkak, cayó en una emboscada tendida por un grupo de piratas que buscaban represalias. El intenso tiroteo tomó a los zarianos con la guardia baja y los acorraló tras una cobertura insuficiente. Desde su posición, Darn pudo ver al escuadrón humano maniobrando rápidamente para flanquear a los atacantes. El capitán Elías, en lugar de comandar desde la retaguardia, lideró la carga, un movimiento arriesgado que sorprendió a Darkak. La osadía del capitán no solo interrumpió el patrón de ataque de los piratas, sino que también permitió a los cianos reagruparse y contraatacar. Durante el combate cuerpo a cuerpo, un soldado zariano resultó gravemente herido, expuesto al fuego enemigo. Sin dudarlo, Elías ordenó una descarga de fuego de cobertura y corrió a través del fuego cruzado para poner al soldado herido a salvo. Este acto de valentía fue algo que Darak nunca esperó presenciar. Oficial al mando, especialmente uno de otra especie, después de la escaramuza. Mientras los médicos atendían a los heridos, Darkak se acercó. «Elías, ¿por qué arriesgar tu vida por él?», preguntó genuinamente perplejo, pero profundamente conmovido por el gesto. Elías se limpió la suciedad de la cara, mirando pensativo a Darkak. «Aquí afuera, cada vida cuenta. El hombre es mi responsabilidad, tanto como la de cualquier humano de mi escuadrón. Luchamos juntos y nos protegemos mutuamente. Así es como sobrevivimos esa noche». Mientras Darkak yacía en su tienda, los eventos del día se repetían en su mente. La humanidad mostrada por Elías y sus tropas, su valentía unida y el instinto natural de protegerse mutuamente a toda costa, desafiaban todo lo que Darkak sabía sobre conducta militar. No se trataba simplemente de seguir órdenes y ejecutar misiones, sino de las personas junto a las que uno luchaba. La revelación cambió algo fundamental en la percepción de Dnak. Se dio cuenta de que la fuerza de un ejército no residía solo en su poder estratégico o superioridad tecnológica, sino en su esencia,
en los lazos formados en los momentos de silencio y en el calor de la batalla, mientras el amanecer amanecía sobre Celara Darak. Sintió un renovado propósito no solo para luchar junto a los humanos, sino para aprender de ellos y quizás incluso adoptar algunas de sus costumbres en su propia vida y estilo de lucha. La nueva misión era asegurar una serie de repetidores de comunicación que los piratas habían estado usando para coordinarse en ataque. Ataques por todo el sector. La operación requería sigilo y precisión. Una oportunidad perfecta para que Darkak observara a más humanos. Estrategias poco ortodoxas. El caballero fue elegido para el asalto para usar la cobertura de la oscuridad, una condición que los cianos encontraron menos favorable debido a su dependencia de las señales visuales, que eran menos efectivas. Al caer la noche, el capitán Elías describió el plan. Las tropas humanas desplegarían dispositivos de supresión de ruido y usarían lentes infrarrojas para navegar y atacar sin alertar a los piratas. Darkak estaba intrigado por el uso de la tecnología para mejorar, en lugar de inhibir, sus capacidades naturales en estas condiciones. El escuadrón se movió bajo el manto de la noche. Los únicos sonidos eran el crujido apagado de las botas sobre el terreno rocoso y los gritos distantes de las criaturas nocturnas de Zara. Darkak fue emparejado con un pequeño equipo liderado por el teniente Ford, especialista en electrónica. Ford, en su misión de guerra, le entregó a Darn un juego de objetivos divinos que tiñeron el mundo de un verde fantasmal, pero hicieron que el oscuro paisaje fuera tan claro como la luz del día a medida que se acercaban al primer relé. Ford indicó un alto. Bloqueen sus sensores antes de avanzar, nos dará una ventana, pero no tardará mucho. Susurró con una voz apenas audible. Darkak observó cómo Ford desplegaba un pequeño dron con forma de araña que se arrastraba hacia el relé y comenzaba a emitir una serie de señales. Los ojos electrónicos del enemigo cegaron a los humanos, que se movieron con una rapidez que sorprendió a Darkak. Evitaron las alarmas y neutralizaron a los guardias con precisión no letal, un método de combate que Darn no había considerado previamente. Se trataba de control, no de caos, para mantener el orden en lo que fácilmente podría convertirse en una pelea desenfrenada en el segundo relé. Sin embargo, los piratas estaban listos, habiendo anticipado un ataque. La noche estalló en violencia mucho antes de lo esperado. Las balas zumbaban y las explosiones iluminaban la oscuridad como relámpagos. La adaptabilidad humana se puso de manifiesto de nuevo al cambiar rápidamente de táctica. Elías indicó a sus tropas que se desplegaran y rodearan a los piratas, usando la oscuridad como aliada. Darnek se encontró siguiendo a un soldado humano llamado Jenkins, quien se movía con calma y seguridad a través del caos. Jenkins guió a Darak a un punto estratégico donde desplegaron fuego de cobertura, permitiendo a sus camaradas avanzar. Mantengan el disparo espaciado aleatoriamente. Háganles pensar que somos más. Jenkins instruyó con voz firme a pesar de la adrenalina. La batalla por la estación de retransmisión se prolongó hasta la madrugada, con cada una tomada y asegurada mediante una combinación de guerra electrónica sigilosa y combate directo. Mientras el sol comenzaba a salir, proyectaba largas sombras sobre el campo. Tras la batalla, los humanos y cianos se reagruparon, cansados pero victoriosos. Darak reflexionó sobre los eventos de la noche mientras regresaban a la base. Estaba impresionado por las tácticas de guerrilla de los humanos, su rápida adaptación e impredecibilidad. Estas eran cualidades que a Darak le habían enseñado a considerar menos honorables que el valor directo del combate abierto, pero no podía negar su efectividad ni el valor que se requería para luchar de esa manera. El capitán Elías le dio una palmada en la espalda a Darn mientras caminaban. No fue la operación más limpia, pero nos adaptamos y superamos, eso es lo que importa. Dijo con una sonrisa que rompió la fatiga en su rostro. Darn asintió. Su respeto por estos métodos poco convencionales crecía. Se dio cuenta de que el honor en la batalla podía tomar muchas formas y quizás la más verdadera era proteger a los camaradas y lograr el objetivo de la misión, sin importar el método. Las lecciones de la noche cambió profundamente la comprensión de Dnak sobre la guerra y, más sutilmente, sobre el honor mismo, mientras las fuerzas aliadas se preparaban para su próxima gran campaña, el asedio de Vidian III, una fortaleza pirata estratégica. Darn se integró completamente en la estructura de mando humana. La fase de planificación reveló otra capa de la estrategia militar humana, el uso de operaciones psicológicas junto con tecnología y tácticas. El capitán de guerra Elías informó al equipo sobre el enfoque multifacético. No solo los atacamos con potencia de fuego, sino que queremos que los piratas se sientan rodeados, abrumados y psicológicamente derrotados, incluso antes del asalto principal. Los humanos planean desplegar una serie de campañas de desinformación, difundiendo comunicaciones falsas para sembrar confusión y discordia entre las filas piratas.
Darak fue asignado a un equipo encargado de implementar parte de las operaciones psicológicas. Utilizarían drones modificados para lanzar panfletos sobre la fortaleza advirtiendo a los piratas de un ataque inminente masivo y ofreciéndoles la oportunidad de rendirse pronto para evitar bajas masivas. Esta táctica era desconocida para Darkak, quien estaba acostumbrado a enfrentamientos directos, pero vio la lógica de socavar la moral enemiga al comenzar el asedio. Darak observó los efectos iniciales de sus tácticas psicológicas. Las comunicaciones piratas se volvieron erráticas y sus líderes emitían órdenes contradictorias. Esta confusión permitió a los equipos humanos de Lee aislar posiciones defensivas clave sin una resistencia significativa simultáneamente. La fuerza de asalto principal, compuesta por unidades humanas y zarianas, inició un ataque convencional. Avanzaron al amparo de barcazas de artillería, sincronizadas con precisión para evitar impactar zonas donde creían que los piratas, confundidos y desmoralizados, podrían rendirse. Darkak estaba en el centro de la acción, avanzando con un escuadrón humano mientras abrían una brecha en las defensas exteriores de Vidian 3. Se sorprendió al ver a varios grupos de piratas deponer las armas, tal como lo habían previsto las operaciones psicológicas. La estrategia humana de combinar la guerra mental y física estaba demostrando ser extraordinariamente efectiva dentro de la fortaleza. La lucha se intensificó al llegar a las zonas centrales, donde las facciones piratas más leales se habían establecido. El combate regresó a un territorio más familiar para Darkak, con tiroteos directos y combate cuerpo a cuerpo. A pesar de la intensidad, la moral de los defensores piratas estaba visiblemente quebrantada. Sus movimientos fueron lentos y desorganizados durante todo el asedio. Darak trabajó en estrecha colaboración con un ingeniero humano llamado Clark, quien manejaba diversos dispositivos que resultaron cruciales durante el asalto. Clark le enseñó a Darak explosivos compactos que podían controlarse remotamente, ideales para abrir brechas en las puertas y crear nuevos caminos a través de la fortaleza. Mientras la resistencia final se desmoronaba y la sala de control de la fortaleza estaba asegurada, las fuerzas aliadas celebraron su victoria. La operación había sido un éxito rotundo, demostrando el poder de combinar la guerra tradicional y la psicológica. El capitán y Elías, en medio de la celebración, encontraron a Darn revisando los datos de batalla en un dispositivo portátil. «¿Qué opinas, Darak?», preguntó con una risita. Darn levantó la vista y una sonrisa se extendió por su rostro. Soy. Al aprender que hay mucho que admirar en la forma humana de guerrear. Sus estrategias son poco convencionales, pero su efectividad es innegable. A medida que las tropas comenzaron a asegurar la fortaleza y atender a los heridos, Darn sintió una profunda sensación de logro y un mayor respeto por sus camaradas humanos. El asedio de Vidian 3 no fue solo una victoria militar, sino una lección sobre la complejidad de la guerra, donde la mente y la máquina trabajaron a la perfección para lograr el dominio. Esta experiencia, que combinó las profundidades estratégicas del ingenio humano con la fuerza zaria, marcó un punto de inflexión en la campaña y en la comprensión de Dar de lo que significaba ser un guerrero. El éxito en Vidian 3 marcó un cambio crucial en la campaña, pero también trajo desafíos imprevistos para Darak, ya que las fuerzas aliadas presionaron su ventaja y expandieron su control por todo el sector. Darn comenzó. Sentía un tira y afloja interno entre su lealtad al mando zario y su creciente respeto por los métodos humanos en la base de Celara. Durante una revisión estratégica rutinaria, las estrategias poco ortodoxas de los humanos fueron objeto de escrutinio por parte del alto mando zario. Cuestionaban la dependencia de la guerra psicológica y las decisiones tácticas aparentemente erráticas que, si bien eran efectivas, se alejaban mucho de las doctrinas zarias de honor y estructura en el combate. Darn se encontraba en medio de estas discusiones la mayoría de las veces. Se le pedía que aportara información sobre las estrategias humanas, y aunque hablaba de su eficacia, no podía evitar detectar un matiz de escepticismo en las voces de sus superiores. Fue durante un acalorado debate que el general Tark, una figura venerable del ejército ciano, lo cuestionó directamente. ¿Estos humanos nos están enseñando a ser guerreros o embaucadores? ¿Dónde estamos? Esta pregunta atormentaba a Darak al salir de la reunión. Se dirigió a las afueras de la base, donde soldados humanos y zarianos compartían una zona recreativa improvisada, observándolos interactuar, compartiendo historias y risas. No vio a ningún embaucador entre los humanos, solo soldados tan comprometidos con la causa como cualquier zariano. Más tarde esa noche, Darn fue invitado a una sesión táctica con los comandantes humanos. Estaban planeando una serie de incursiones en pequeños puestos de avanzada piratas, utilizando una combinación de asaltos directos y tácticas de distracción. El capitán Elías notó la vacilación de Dnak. «¿Estás tranquilo esta noche, Darak? ¿Qué piensas?»
Darak compartió sus preocupaciones sobre la percepción de las tácticas humanas por parte de sus superiores y su propio conflicto sobre la mezcla de culturas militares tan diferentes. Elías escuchó atentamente y luego compartió su perspectiva. La guerra se trata de supervivencia y victoria, Darkak. Hacemos lo que debemos para proteger a nuestra gente y derrotar a nuestros enemigos. El honor no significa apegarse a la tradición cuando cuesta vidas, a veces significa adaptarse para enfrentar nuevos desafíos. Esta conversación profundizó el conflicto interno de Dnak. Pasó los días siguientes reflexionando sobre el significado del honor en el contexto de un conflicto tan complejo y brutal. Fue durante una incursión posterior, mientras luchaba junto a los humanos, que las dudas de Dnak se disiparon. Aliada en una comprensión más clara. La incursión fue un ataque rápido y exitoso contra un pirata. Cadena de suministro. Darak vio de primera mano cómo la combinación de fuerza zariana y astucia humana salvó vidas y aceleró la victoria en el fragor de la batalla. Al coordinar una maniobra crítica con soldados humanos y zarianos, se dio cuenta de que la esencia de su fuerza no residía solo en sus tácticas individuales, sino en su enfoque. Después de la incursión, al regresar a la base, Darak tomó una decisión. Se acercó al general THCK con una nueva determinación. Señor, nuestra alianza con los humanos nos ha mostrado posibilidades que nunca imaginamos. Sus métodos pueden diferir, pero sus objetivos y su valentía coinciden plenamente con los nuestros. Creo plenamente que aceptar esta alianza nos llevará a la victoria definitiva. General THCK, al ver la convicción en los ojos de Darns, asintió. Lentamente, quizás usted. Tienes razón, Darak. Enséñanos, entonces. Ayúdanos a comprender estos métodos. Si nos acercan a la paz, los consideraré. Desde ese momento, Darns se comprometió a cerrar la brecha entre las tradiciones zarianas y la innovación humana, abogando por un enfoque combinado que respetara las fortalezas de ambas culturas. Su lealtad ya no estaba dividida, sino que se expandió para adoptar una definición más amplia e inclusiva de honor y estrategia. El rumbo de la guerra cambió bajo las estrellas del sector Orión mientras las fuerzas aliadas, envalentonadas por sus recientes victorias y la fusión de tácticas humanas y zarianas, se preparaban para una operación decisiva que potencialmente acabaría con la amenaza pirata. El objetivo era una base en un asteroide fuertemente fortificada conocida como el Bastión, que servía como último bastión y centro de mando de los piratas. El éxito de esta misión era crucial y había mucho más en juego que nunca. Darnak. Ahora, como enlace entre las fuerzas zarianas y el mando humano, jugó un papel crucial en la planificación del asalto. Su posición única le permitió combinar las fortalezas de ambas especies en un plan de ataque integral. Bajo su dirección, el plan incluía elementos de potencia de fuego y precisión zarianas, junto con el ingenio y la adaptabilidad humanos, a medida que la flota se acercaba al bastión. Darak estaba a bordo de la nave insignia, con el capitán Elías supervisando el despliegue de fuerzas. La fase inicial consistió en un ataque débil diseñado por los humanos para atraer la atención y las fuerzas de los piratas a un lado del asteroide. Mientras tanto, un equipo selecto de soldados de choque zarianos y fuerzas especiales humanas se infiltraría en la base desde el otro lado, utilizando tecnología de sigilo desarrollada a partir de esfuerzos conjuntos de ingeniería. La operación comenzó bajo la cobertura de una retirada simulada, que los piratas persiguieron con entusiasmo, ya que el grueso de las fuerzas piratas se movilizaron para enfrentarse a Darkak y el equipo de infiltración lanzó su entrada encubierta. Los silenciosos pasillos del bastión contrastaban marcadamente con el caos exterior, donde el débil ataque se convirtió en una feroz batalla, atrayendo más refuerzos piratas del equipo de Dnak dentro de la fortaleza. Darkak guió a su equipo mixto a través del laberinto de pasillos oscuros, basándose en mapas creados por humanos, derivados de semanas de reconocimiento. Su objetivo era desactivar los principales sistemas de defensa de la base, permitiendo que la fuerza de asalto principal penetrara el asteroide sin enfrentarse a todo el poder de las defensas piratas. El equipo llegó a la sala de control, encontrando una resistencia mínima gracias a su llegada sorpresa y a la confusión generada por Defant. Darak colocó cargas alrededor de la sala mientras el experto en tecnología del equipo, un humano llamado Gibson, pirateaba el sistema. «Casi lo conseguí», exclamó Gibson mientras los sistemas de defensa se activaban. Justo cuando explosiones distantes indicaban que la fuerza principal había comenzado su asalto, mientras luchaban para regresar y unirse al asalto principal, Darn sintió una profunda sensación de unidad con su equipo. La confianza y la cooperación entre los humanos y Zarian se habían convertido en un vínculo formidable que reflejaba la propia travesía de Dnak, del escepticismo a la colaboración. La batalla por el bastión fue intensa, pero con las defensas piratas destrozadas por el equipo de Dnak, las fuerzas aliadas lograron avances significativos.
La moral pirata se desmoronó cuando el poder coordinado del ingenio humano y la fuerza Tharian los abrumó. Tras horas de feroz lucha, el bastión fue asegurado. La victoria se celebró en toda la flota. No solo marcó un triunfo estratégico, sino un testimonio del potencial de la unidad y el respeto mutuo. Entre los vítores de sus camaradas, Darn se dio cuenta. Lo lejos que había llegado. Había presenciado el nacimiento de un nuevo tipo de guerra, una que aprovechaba las fortalezas de dos culturas muy diferentes. Esta operación no fue solo un punto de inflexión en la guerra, sino un punto de inflexión en su vida y en la de todos los que lucharon a su lado mientras se preparaban para regresar a casa. Darak sabía que el legado de esta alianza se extendería más allá del campo de batalla, influyendo en las generaciones futuras para que miraran más allá de sus diferencias y se enfocaran en sus fortalezas compartidas y objetivos comunes. La guerra había puesto fin a la liberación del sector Orión del control pirata y las fuerzas conjuntas de humanos y cianos fueron aclamadas como héroes en múltiples sistemas estelares. Darkak se encontraba en la cubierta de la nave de mando mientras orbitaba el ahora pacífico planeta Vidian 3, observando cómo las flotas de naves se movían en formación celebrando su duramente ganada victoria mientras comenzaban las negociaciones de paz y el proceso de reconstrucción. Darn fue invitado a unirse a una delegación de líderes humanos y zarianos. Las conversaciones tenían como objetivo formar una alianza duradera, un frente unido para prevenir futuros conflictos en la región. Darak, ahora visto como un símbolo de esta nueva cooperación, fue fundamental en estas discusiones durante la sesión final, cuando se ratificaron los términos de la alianza. El capitán Elías apartó a Darak. «Sabes, cuando nos conocimos no estaba seguro de cómo iba a funcionar esto, pero aquí estamos. No somos solo supervivientes, sino vencedores juntos», dijo Elías, dándole una palmadita en el hombro a Darkak con una cálida sonrisa. Darn asintió, reflexionando sobre sí mismo. «He aprendido mucho de ti y de tu gente, Elías. Llegué a esto con dudas, con una mentalidad rígida sobre el significado de la fuerza y el honor, pero he visto que hay muchas formas de valentía y muchas maneras de lograr la paz. No se trata solo de la fuerza de nuestras armas, sino de la fuerza de nuestros lazos». Más tarde, al terminar las celebraciones, Darak dio un paseo solitario por los pasillos de la nave. Entró en el salón conmemorativo, donde se exhibían los nombres de todos los caídos en el conflicto. Al ver los nombres, tanto humanos como zarianos, sintió un profundo orgullo. No habían muerto en vano. Sus sacrificios habían allanado el camino para un futuro donde la cooperación se valoraba más que el conflicto. Al regresar a Celara, Darak recibió honores y elogios, pero lo que más apreciaba era la silenciosa victoria personal de haber unido dos mundos. Se le pidió que liderara una nueva división centrada en estrategias interestelares, enseñando a otros a integrar diversas tácticas y culturas en unidades cohesionadas. En su nueva oficina, decorada con símbolos de la herencia zaria y humana, Darak comenzó a escribir sus memorias. Relató las batallas, las estrategias y, lo más importante, las lecciones aprendidas sobre la unidad, la adaptabilidad y el respeto. Sus escritos pronto formarían parte del plan de estudios de la Academia Militar, inspirando a los futuros líderes a pensar más allá de los límites tradicionales. Mientras escribía las últimas palabras de su relato, Darak miró las estrellas. Parecían menos puntos de luz en la vasta oscuridad y más conexiones en una vasta red de vida y posibilidad. La guerra lo había cambiado a él, los había cambiado a todos, se dio cuenta. Que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de dominar, sino en el coraje para transformar y abrazar la paz que siguió no fue solo un cese de hostilidades, sino el comienzo de una nueva era. Una era donde la fuerza de un ejército se medía no por su capacidad de destrucción, sino por su capacidad de forjar alianzas que abarcaban galaxias. Darnek cerró sus memorias sabiendo que la verdadera historia apenas comenzaba.